que me tengan paciencia el día de hoy porque en un ratito probablemente haya un ruido como medio incómodo. Ando con una maquinita que me está haciendo un examen, entonces puede que se escuche como en unos 3 4 minutos más. Bueno, teniendo eso en perspectiva, quería hacer como el resumen de lo que fue la semana pasada. La semana pasada, con la ayuda del Señor, pudimos revisar lo que fue el proceso en donde el Señor es llevado ya a la crucifixión. Fue un relato que fuimos revisando con la ayuda del Señor, que nos fue aportando muchos detalles respecto a las personas que participaron allí, respecto a los sufrimientos que experimentó el Señor, respecto también a la maldad de las personas. Veíamos en una primera instancia cómo es que el Señor es llevado desde el pretorio, de aquel lugar donde estaba el gobernador romano, y es llevado en dirección al monte de la Calavera, al Gólgota. Y veíamos que el Señor en esa debilidad humana de haber experimentado el maltrato físico de los soldados, es que toman a Simón, que iba pasando por allí, una persona que venía de una localidad muy distante, para que llevase la cruz del Señor hasta el punto en donde habría de ser crucificado, a las afueras de la ciudad. Y era llamativo porque veíamos que Simón venía de una localidad no cercana, no era un lugar muy próximo, pero revisando en distintos pasajes de las Escrituras, viendo el correlato en Marcos, veíamos de que nos daban ciertos detalles respecto de quién era esta persona, quiénes eran sus hijos, y veíamos de que uno de sus hijos era Rufo. Y cómo es que eso era importante era porque luego en el libro de Romanos veíamos la mención de aquella persona. Y veíamos cómo es que el Evangelio muchas veces nosotros lo limitamos, nosotros somos quienes le ponemos tropiezo, pero en su soberanía, en su pleno control de todas las circunstancias, aún en esos momentos de debilidad de parte del Señor, de debilidad física, veíamos cómo es que Dios orquestó todo para que Simón se encontrase con el Señor, contemplase el sufrimiento de aquel justo muriendo por los injustos. Y ese mensaje fue tan potente que fue transmitido también a sus hijos. Y con eso vemos el saludo que revisábamos la semana pasada en la carta de Romanos. Y veíamos que luego de esto el Señor es llevado finalmente hasta ese punto de la crucifixión. Le habían dado vinagre mezclado con hiel. Veíamos también el correlato de Marcos que nos refiere de que aquella hiel era mirra, un, una mezcla muy particular para poder adormecer a los que habrían de ser crucificados. Y veíamos cómo es que ese no era un gesto noble, no era un gesto de bondad, sino más bien era un gesto para el beneficio de los mismos romanos. Con una persona más adormecida, más sedada, era mucho más fácil crucificarle, porque la persona oponía menor resistencia. Podían traspasarle con los clavos, podían sujetarle a aquella cruz. Y vemos que el Señor no toma esta mezcla, y el Señor enfrenta la crucifixión con todas sus capacidades mentales lúcidas, y vemos de que en ese momento todos los evangelios muestran un silencio que es muy profundo, porque no dan mucho detalle respecto a ello. O sea, nos menciona que el Señor es crucificado. Y luego de eso, vemos de que Pilatos había escrito un título que posiciona sobre la cabeza del Señor. Este es Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y ese era un ataque, era una mofa hacia el grupo religioso de aquellos días, porque ellos ocupaban este argumento para entregarle, pero Pilatos también entendía de que no era la razón, en verdad lo entregaban por envidia. Y ellos intentan hacer que cambie este parecer, pero lo cierto es que finalmente no lo cambia. Dice lo que es escrito es escrito. Y eso es algo llamativo porque aún en su intento de mofarse de la comunidad religiosa de aquellos días, era un testimonio impresionante respecto de quién era verdaderamente la persona del Señor. Nosotros sabemos de que cuando las personas pasaban eh, cerca de un sector de crucifixión y estaba esta causa de su crucifixión de las personas, podían entender el motivo por el cual estaban muriendo. Pero en el caso del Señor estaba siendo resaltada su realeza. Y eso es algo que podemos considerar, porque aún en esos momentos de debilidad también es ensalzado su persona. Y vemos que estaba en ese contexto, vemos que pasaba la gente que se mofaba de él, que argumentaba, le decía, va, tú que habías señalado que habrías de destruir el templo y levantarlo al tercer día, ¿por qué no bajas? Y pedían señales y pedían de que él hiciese cosas, pero lo cierto es que su corazón estaba tan apartado de allí, no estaban comprendiendo lo que en verdad estaba ocurriendo en aquella cruz, en aquella hora, porque incluso
vemos de que ellos comprendían de que el Señor tenía un poder que escapaba a su propia comprensión, que el Señor en verdad podía hacer cosas que ellos no podían. Porque cuando el Señor exclama, Elí, Elí, lama sabactani, ellos estaban pensando de que habría de acudir Elías en su rescate. Y una expresión que menciona uno de ellos es deja, a ver si es que viene Elías a rescatarle o a bajarle. Y eso es llamativo porque podemos incluso verlo hasta el día de hoy en nuestra realidad. Cómo es que las personas tienen una comprensión de quién es el Señor. Fue una persona adelantada a su época, una persona que procuraba hacer el bien. Y veían atributos, veían elementos, pero no veían a la persona, no veían a la persona que estaba allí, no veían al Señor. Y eso lo podemos ver incluso, como les señalaba, hasta el día de hoy. Porque esa comprensión no es tan distante. Lo que ocurría hace 2000 años atrás sigue siendo presente hasta el día de hoy. En nuestra sociedad se ensalzan ciertos atributos, pero no entienden quién es verdaderamente la persona del Señor, que es el Hijo de Dios, quien nos vino a rescatar de la condenación. Y veíamos todos esos elementos, vemos que posterior a ello hay otra solicitud del Señor, exclama, de hecho sale en otro de los evangelios, dice, tengo sed. Y allí le acercan un vinagre, y ese vinagre era un vinagre distinto, y eso también lo revisábamos. Es un vinagre barato que lo ocupaban los soldados romanos, un vinagre que no estaba mezclado con mirra para apaciguar el dolor. Ese vinagre, el Señor lo bebe, y allí nos dice el versículo 50 de que Él entrega el Espíritu. Y con eso al menos terminamos la semana pasada. Ahora, con la ayuda del Señor, quería pedirle ya a Felipe si es que pudiese leer desde el versículo 51 hasta el versículo 56. Si el Señor así lo permite, vamos a revisar cuáles fueron las respuestas del entorno a lo que fue la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Eso. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Súper. Gracias, Felipe. Bueno, son poquitos versículos los que le pedí a Felipe que pudiese leer para revisar esta semana, porque creo que igual hay elementos bien interesantes que podemos ir profundizando, que podemos ir revisando. Hay situaciones que ocurren luego de que el Señor entrega su espíritu que tienen una profundidad increíble. Y uno de ellos es lo que podemos ver. Ahí le quería pedir si puede subir un poquito hasta el 51. Sí, ahí sí. Es lo primero que se nos describe. El versículo 51, luego de que el Señor entrega el espíritu, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Eh, Quizás para tener un poquito de contexto, ¿a qué se refiere esto? Para quienes no lo sepan, el velo era un, un elemento que separaba dos partes muy importantes dentro del templo de los judíos que estaba en aquella localidad funcionando, del templo que habría edificado Salomón. Y lo cierto es que ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí se ofrecían, en el lugar santo, se ofrecían sacrificios los sacerdotes de manera regular, reiterada, ofrecían sangre de animales para poder cumplir con los ritos que tenían. Pero el lugar santísimo era un lugar sumamente especial porque allí no podían entrar libremente, no podía entrar cualquier persona, solamente podía entrar una persona y era el sumo sacerdote y podía entrar una vez al año, pero debía entrar también con sangre para poder ofrendar por los pecados suyos primeramente y también los del pueblo, los que había cometido por omisión.
Y lo cierto es que podía entrar en el día de la expiación. Y ese velo tiene muchas particularidades. Primero, para tener también eso en perspectiva, no es el mismo velo que tenían en el tabernáculo cuando iba el pueblo de Israel saliendo de Egipto en su peregrinar hacia la tierra de Canaán. Porque entendemos de que ya habían llegado a la tierra de Canaán, habían edificado un templo mucho más robusto y físico. Y lo cierto es que el techo, la altura que tenía ese templo, era sumamente alto. Hay estudiosos que plantean que muy probablemente ese velo haya tenido un largo desde el piso hasta el techo de cerca de 18 metros y el espesor del velo eran de cerca de 10 centímetros. Por lo tanto, planteaba, creo que era uno de los historiadores más reconocidos, de que aún poniendo a dos caballos tirando y jalando, no iban a poder rasgarlo. Era un elemento sumamente grueso, resistente, que no podía ser roto de una manera sencilla ni fácil. Pero acá vemos de que el velo del templo se rasga en dos y la escritura nos refiere cómo es que se rasga desde arriba hacia abajo, lo cual nos habla de la intervención de Dios en favor del ser humano. No es que se rasgó de abajo hacia arriba, aunque la física incluso lo viese como algo imposible. No es que el ser humano logró la entrada hacia Dios, es Dios quien en su amor, en su misericordia se movilizó para abrir un nuevo camino hacia su presencia. Y eso lo podemos ver también en varios pasajes. Por ejemplo, en el libro de Hebreos se nos refiere respecto a esto. Y esto es algo bastante notable. Al menos yo marqué algunos en mi explicación de la Biblia para tenerlo más cercano. Dice así en Hebreos, Hebreos 9:12, por ejemplo, que acá nos refiere de que no es por la sangre de machos cabríos que se hizo esta ruptura del velo y que se permitió la entrada hacia el lugar santísimo, sino que es por la sangre del Señor. El versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto también nos genera un cambio también para nosotros en cómo nos podemos aproximar. Porque lo cierto es que al ser abierta la entrada hasta el lugar santísimo, aquel lugar que estaba separado de nosotros, y el tener libre entrada, la misma carta de Hebreos nos refiere así en el capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no fue cualquier sangre, no fue la sangre de un macho cabrío, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, tenemos un camino nuevo, tenemos a Cristo que intercede por nosotros. Y eso nos permite acceder libremente delante de la presencia del trono de Dios, algo que las personas en aquel entonces no tenían. Nosotros podemos gozarlo y lo podemos gozar porque Cristo abrió aquella entrada. Entonces, solamente la primera parte de este versículo 51 nos revela una verdad increíble. Cristo nos abrió la entrada delante del Padre. Él, con su sacrificio, hizo que se rasgase dicho velo. Y no es solamente que se rasgase este velo físico, también se nos abrió la entrada delante de Dios. Y vemos de que la tierra tiembla y las rocas se parten. Hay un terremoto, hay un movimiento telúrico muy notable. Y muchas veces en la escritura vemos de que el movimiento de las tierras apunta a todo el juicio de parte de Dios. Vemos la manifestación de parte de Dios en aquel momento. Y vemos que esto ocurre cuando el Señor entrega su espíritu. Luego de esto, en el versículo 52 y 53 se nos menciona un milagro que habría ocurrido. Solamente el Evangelio de Mateo lo refiere respecto a la resurrección de algunos santos que posterior, y ahí hay que tener ojo, dice posterior a la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Muchas veces las personas se quedan cuando empiezan a leer de manera más rápida, de que todo esto ocurre en simultáneo, como que el Señor entrega su espíritu y resucitaron estas personas y fueron a la ciudad. No, es después de la resurrección de él. Eh, lo cierto es que ocurre este milagro que nos refiere Mateo, pero no solamente esto, sino que ahí vemos cuál es el propósito también del evangelista, y es que con todas las señales que estaban ocurriendo, había un grupo de personas que estaba contemplando
todo lo que sucedía a su alrededor. Y lo vemos en el versículo 54, es el centurión, junto con los que estaban guardando el cuerpo del Señor que estaba allí en aquella cruz, habían visto el terremoto, habían visto las cosas que habían ocurrido, y nos dice la Escritura de que ellos temieron en gran manera, y exclaman una verdad increíble, que es la verdad que toda persona debiese confesar a la mayor brevedad posible antes de que partan de este mundo, como lo hemos hecho quienes hemos creído verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es la verdad más importante, creo, que toda persona debiese comprender a lo largo de su vida. ¿Quién es verdaderamente la persona del Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Lo que las personas anteriormente no veían, lo que las personas veían solamente cualidades, estas personas habían visto a la persona. No se centraban en su preocupación por los pobres, no se centraban en los milagros, ellos veían quién era la persona del Señor, es el Hijo de Dios. Y eso es muy potente. Luego, si podemos seguir bajando ahí, Felipe, porfa, a los últimos versículos que leyó. Súper. Se nos refiere también que había otro grupo de personas allí viendo lo que había ocurrido. Y al menos con esto ya quiero ir cerrando mi intervención para dejar a otros hermanos opinar y aportar también. Es que hay un grupo de mujeres que estaba mirando desde lejos lo que había sucedido. Nos dice la Escritura, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando leía esta porción, trataba de conectarla con el mismo servicio que habían prestado, con los mismos momentos donde habían sido referidas en la Escritura. Y no sé si se acuerdan, pero cuando revisamos el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, hubo una madre de dos hijos que se presentó delante del Señor e hizo una solicitud bien particular. Le pidió que cada uno de sus hijos se sentase, uno a la izquierda y el otro a la derecha, en el reino del Señor. Y esa madre es la última mujer que figura en el versículo 56, es la madre de los hijos de Zebedeo. Y lo cierto es que podemos ver un cambio notable porque veíamos de que en aquel entonces los discípulos y la gente que seguían al Señor tenían esta comprensión del libertador político, de aquel Señor que iba a gobernar físicamente en el Israel y esperaban que eso sucediese. Y es por eso que en ese momento hace esta solicitud. Un escritor planteaba cuál habrá sido el pensamiento de la madre de los hijos de Zebedeo al contemplar al Señor crucificado, rompiendo con todo el pensamiento que ella tenía respecto del Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que vemos de que ella ha cambiado su mente y está allí contemplando al Señor pese a este momento tan difícil, en donde los discípulos, muchos arrancaron, muchos se fueron de allí, ellas estaban allí contemplando. Y esto nos da una clara enseñanza de la fidelidad que debe tener el creyente, que debe estar allí a pesar de lo difícil. Lo podemos ver quizás en el ministerio que han hecho muchos de los hermanos misioneros, que han expuesto su vida, que han estado en situaciones complejas, pero se han mantenido firmes en creer en el Evangelio. ¿Cuántos conocidos podemos tener quizás en este tiempo de pandemia que ante las dificultades o incluso ante la comodidad de estar en casa han dejado de asistir, han dejado de congregarse, han dejado de participar en las reuniones? Acá vemos el ejemplo claro de cómo es que debemos estar firmes siempre en el Evangelio, contemplando a la persona del Señor Jesucristo. Y eso es algo que podemos considerar en esta noche, si así el Señor lo permite. Y con eso al menos finalizo mi intervención. Ahí dejo a otros hermanos que puedan ir comentando también. Quería comentar algo sobre el velo, que me llamaba la atención a la luz de lo que enseña Hebreo, lo que mencionaba Felipe, cómo hubo un camino que antes no estaba, pero o estaba, pero funcionaba de otra manera y tenía mayores limitaciones. Sabemos que al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, y este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lo que había en el lugar santísimo era el arca,
sobre ella el propiciatorio, con los querubines. Dentro del arca habían otro elemento, ¿cierto? Como las tablas o la vara de Aarón. Y lo que simbolizaba, y más que simbolizar, lo que permitía y establecía ese lugar con el diseño divino era que ese era el punto de contacto, de comunión entre Dios y su pueblo, y ese propiciatorio era como una especie de estrado sobre el cual estaba el trono de Dios. Entonces, habiéndose hecho un sacrificio, el sumo sacerdote ingresaba realizando el ritual y finalmente entrando al lugar santísimo donde vertía esta sangre del cordero que había sido sacrificado. Y lo hacía en representación de todo el pueblo de Israel. En el día de la expiación, como mencionaba Felipe, y cuando salía el sumo sacerdote, el pueblo se gozaba en haber recibido misericordia y gracia de parte de Dios, y de poder seguir teniendo comunión con Dios por otro periodo más. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que ya no es necesaria la repetición de este ritual. Y teniendo eso en mente, el velo rasgado por Dios, ¿cierto? Cuando se consuma el sacrificio, imaginemos que el Señor Jesucristo es como un cordero que está sobre el altar, y esta obra ha sido terminada. Él entrega su espíritu, entrega su aliento de vida, y hay un cambio de, por así decirlo, dispensacional, o un cambio de época, o un cambio en la manera en que Dios administra su gracia. Ya el velo es rasgado porque ya no es necesario entrar y salir por ese velo. No es necesario ningún otro día de la expiación, no es necesario ningún otro sacrificio. La manera en que tenía Dios de hacer las cosas con su pueblo, Israel, y de esa forma particular llega a su fin y se inicia por un sacrificio mejor que todos los sacrificios realizados anteriormente, que es superior, que se hace una vez y para siempre, establece un nuevo y mejor pacto con su pueblo. Y el velo rasgado representa al mismo tiempo un camino nuevo, un camino que se ensancha, que conecta al Señor no solamente con su pueblo, con los judíos piadosos, que de verdad confiaban en el Señor, sino que se abre esta posibilidad de, de, de salvación a todo el mundo. Ahora, no significa que en ese momento se abre la puerta para que automáticamente todo el mundo pueda ser salvo. Es decir, que ya nada separa a la humanidad con Dios, y por lo tanto ya no es necesario ningún sacrificio, Cristo murió por todo el mundo. Sino que más bien que se vuelven como que caducan los rituales judíos, y con un sacrificio definitivo, que es el original, y del cual todos los sacrificios anteriores y aquel lugar santísimo en el templo eran
una figura, eran una sombra del original que es Cristo. Y al mismo tiempo que ya no es necesaria este velo, esta cortina tremenda que establecía una separación importante entre un lugar santo, santísimo, y el lugar donde accedía el otro sacerdote, donde estaban las demás personas fuera del templo. Ese lugar santísimo se traslada a un nuevo templo, que es, por así decirlo, inaugurado en Pentecostés. Y eso significa que ya no es necesario ese velo, porque ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el templo y es el lugar santísimo. No por nosotros ser santos, sino porque es el cuerpo de Cristo, no el nuestro. Y nosotros somos parte de ese cuerpo, nosotros somos como iglesia el cuerpo, y somos la habitación, somos la morada de un Dios santo. Y eso es solamente gracias a aquel sacrificio que el Señor hizo ahí en la cruz una vez y para siempre. Entonces cualquier otro ritual, cualquier otra emulación o imitación de lo que el Señor hizo en la cruz una vez y para siempre, no tiene sentido, porque Él ha realizado una obra que es central en la historia y que valía hacia el pasado de la cruz y hacia el futuro de la cruz para nosotros, para aquellos que se acercan con confianza en la obra de misericordia y de gracia que el Señor hace en favor nuestro. Así que veía varias connotaciones que tiene este velo rasgado, que por un lado abre un camino, que por otro lado representa el término de la ley ritual israelita, y que significa el traslado del lugar santísimo de aquel edificio, por así decirlo, al cuerpo que es la iglesia, y que se inicia en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo como un viento fuerte, y por así decirlo, la iglesia comienza a tener vida y a actuar en la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que quería compartir. Súper, gracias Pato. No sé si hay alguien más que quisiera comentar, si no, podemos ir ya cerrando la reunión de esta semana. ¿No? Muy bien. Yo quería comentar algo más, o Uh-huh. poner de relieve algo antes de que cierre la reunión. Uh-huh. Me llama la atención siempre la conducta de las mujeres en esta parte de los relatos del Evangelio. También en la resurrección es notable la cercanía con el Señor, es notable el poco temor y no sé, había algo como un lazo muy fuerte con el Señor, obviamente de su madre, eh, de otras que estaban allí cerca, y probablemente antes del arresto, en su tiempo en Galilea también, la Biblia nos habla de un montón de mujeres que seguían al Señor, y en la Biblia tienen una, una mención honrosa, por así decirlo, frente incluso a los discípulos que huyeron. A lo mejor ellas no eran vinculadas directamente con el Señor por el mismo hecho de ser mujeres. Se les veía como cercana, pero de todas maneras estaban muy pendientes de lo que ocurría con él. Y se ve también después la resurrección, que son las primeras en creer que el Señor Jesucristo verdaderamente había resucitado. Eso también quería comentar. Súper. Una pregunta que tenía. Uh-huh.
En el 53, no sé si se mencionó, cuando dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando dice la resurrección de él, ¿se refiere a la resurrección del Señor Claro, Jesús? sí, pues, precisamente. Se Mm, refiere cuando el Señor resucita, entendido desde el primer día de la semana, el día domingo. Es allí donde ocurre este milagro. ya, Por eso es que hay como que hay que prestarle atención a ese detalle para que no quede como en la retina o en la idea de que es en el momento en el que el Señor entrega su espíritu que ocurre todo esto. sí, sí, súper, sí. Todo lo demás lo prestaba atención, así que cuático, cuático todo. Se hace como un Sí, adelanto ahí de lo que va a pasar. Y después como que vuelve al presente. sí, Ujú, sí, precisamente. Ya, sí, súper bien. ya pues por la hora entonces Gracias. vamos a terminar. Eh, Vamos a orar. Dios nuestro Padre, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú nos revelas tu verdad, Padre, tu voluntad mediante las escrituras, porque Padre, tú nos muestras este evento tan único en la historia de la humanidad que nos alcanzó, Padre, a quienes hemos creído. Pudimos ver a la persona del Señor crucificado, muriendo en lugar nuestro. Y en esta hora, Padre, te queremos rogar por aquellas personas que han escuchado el Evangelio, Padre, que han estado expuestos, que puedan volverse a ti, Padre, que puedan caminar conforme al deseo de tu corazón, Padre, que puedan rendir su vida a tu voluntad. Queremos encomendar estas cosas, Padre, mientras aún hay tiempo, mientras aún es el día aceptable. Te queremos encomendar estas cosas. Padre, rogamos también en esta hora por los hermanos que están padeciendo por diversas causas, te pedimos por los hermanos que están aquejados de salud, también por quienes están experimentando tristeza, nos acordamos del hermano Ábalos, por la partida de su esposa, Padre, te rogamos por su ánimo, por su fe, para que pueda estar puesta en ti. Encomendamos estas cosas, Padre, encomendamos esta noche el descanso en el nombre del Señor Jesús. Amén.